Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes 8341 4142. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Ued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Así es, efectivamente, como lo dice la cortina de entrada, hoy es día miércoles de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aquí en Horizontes. Miércoles de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, usted puede escuchar este espacio que es una estrategia de comunicación diseñada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para estar en contacto con todos sus afiliados a lo largo y ancho del país por medio de la radio, que nos permite estar en el bus, en la oficina, en el despacho, en el campo, en el vehículo, en cualquier parte que quiera que usted esté, puede estar siempre informándose a través de la radio. Les recuerdo que además de 96.3 transmitimos en simultánea por nuestra página de Facebook. La dirección, por si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, es muy sencilla: facebook.com/programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul, al link que le hemos dejado ahí, para que usted nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Estamos por 96.3 y a un clic en nuestra página de Facebook. Finalmente, agradecemos y promovemos la participación ciudadana de todas y todos por medio de nuestra línea de WhatsApp, que ya está habilitada. Si no lo tiene, agréguelo a sus contactos. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142, 83414142, para recibir sus reportes de sintonía y sus consultas, aportes, comentarios o sugerencias conforme avance el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con la participación del licenciado Alfonso Jiménez Mesa. Él es especialista en Derecho Corporativo y Concursal y colaborador del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Con él vamos a estar aprendiendo, quienes no somos abogados. Quienes son abogados pues van
a refrescar sus conocimientos con un tema muy importante, la ley concursal, la protección de las empresas y personas en crisis patrimonial. Oigan ustedes qué importante, se los voy a repetir. De hecho, tengo una gran cantidad de comentarios antes de empezar. La ley concursal, la protección de las empresas y personas en crisis patrimonial, ese es el tema de hoy acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y es que la ley concursal es una herramienta jurídica que permite a empresas y personas físicas enfrentar una crisis económica sin perderlo todo. El tiempo que garantiza los derechos de los acreedores, esta legislación lo que busca es evitar la quiebra definitiva y promover la reorganización de las finanzas con el objetivo de dar una segunda oportunidad a quienes atraviesan dificultades patrimoniales. En esta entrevista, hoy, en la mañana de hoy, acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, analizaremos su aplicación práctica, sus beneficios, limitaciones y el papel del Poder Judicial y otros actores involucrados. Ese es el tema de hoy, así de claros, y bueno, yo creo que estamos recibiendo una gran cantidad. ¿Qué tema más interesante? ¿Cómo le ha interesado a la gente? Estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes. Bueno, sin más, yo creo que le vamos a dar la bienvenida al licenciado Alfonso Jiménez Mesa para escuchar su participación, y vamos a empezar con qué es la ley concursal y cuál es su objetivo principal. Bienvenido, licenciado Jiménez Mesa, a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Edgar, por esta oportunidad que me brinda para participar aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas en la 96.3. Y a todos los radioescuchas que están aquí presentes, de alguna manera u otra, escuchando hablar sobre este tema, ¿verdad?, que es muy importante. La ley concursal surge ya con una necesidad de cambio, porque teníamos legislaciones dispersas por todo lado, ¿verdad? Y teníamos figuras que en realidad eran figuras represivas, figuras que tenían una gran connotación de una herencia colonial, ¿verdad? Imagínense que cuando alguien tenía quiebra iba para la cárcel antes. Ya posteriormente eso fue eliminado, pero hoy la ley concursal lo que hace es unificar los procesos. Antes teníamos 4 procesos, ¿verdad? Para los comerciantes era la quiebra, para los civiles la insolvencia o el concurso civil, y también teníamos otros procesos, estos eran de liquidación, otros procesos como los preventivos, como el convenio preventivo y la administración y la organización con intervención judicial, que era especialmente para las empresas. Pero había normas dispersas como el Código Civil, el Código Comercio y el Código Procesal Civil, que había que, los que sí conocían, sabían cómo diferenciar cuál procedimiento aplicaba para cuál. Hoy, gracias a Dios, tenemos una ley que unifica todos los procesos en un solo proceso que se llama ahora el proceso concursal. Y esta ley, la 9957, que fue publicada el 31 de mayo del 2021 y entró a regir por ahí del 1 de diciembre, me parece, del 2021. Y lo importante de la ley es que lo que viene es a tratar de ver cómo ejecuta soluciones justas, que sean funcionales, prácticas, a las crisis patrimoniales de los deudores privados. Deudores privados que se ven ahogados. Y aquí estamos hablando de MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 97% de las empresas de nuestro país. Y aquí sí me gustaría hacer una breve reseña sobre este aspecto para entender por qué había que brindarle protección a las empresas, al igual que a las personas físicas también, en conflicto, ¿verdad? Claro que sí. Entendemos que las familias son o forman o desempeñan un rol fundamental en la estructura de la sociedad, porque la Constitución dice que es el elemento natural y fundamento de la sociedad. Es como decir la célula de un músculo de la sociedad. Pero las empresas forman ese elemento natural de la economía y la producción del país. Entonces son 2 pilares fundamentales: la familia como un primer aspecto, socialización y aprendizaje, ¿verdad?
donde todos nos desarrollamos, pero a la vez las empresas son el motor y la economía de la producción. Nos ayudan a levantar, por ejemplo, el empleo, un 35% solo las MIPYMES, un Producto Interno Bruto, todo esto, ¿verdad? Ahora, ayudar a la familia es constitucional, ayudar a la empresa es constitucional, tiene un respaldo constitucional. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos un problema de la familia? El Estado tiene que velar por el interés de la familia, y además dice que la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Lo que pasa es que en la práctica no se da. Pero también, ¿qué sucede si una empresa o una persona física tiene una crisis? Y vea, y esta es la mayoría, no solo de los costarricenses. Estamos hablando de la mayoría de las personas latinoamericanas. A nosotros se nos enseña muy bonito el Paco y Lola, y yo estoy de acuerdo con eso, pero a ningún momento desde la escuela, el colegio y en la universidad se nos enseña a hacer un presupuesto. Todas las personas que hemos visto, tanto funcionarios de la Corte, funcionarios del Ejecutivo, funcionarios de todo lo que es el aparato estatal e inclusive personas de la empresa privada, tienen aproximadamente salarios de 1 a 2 millones de colones o menos y con deudas de 50 millones de colones. Díganme usted cómo hace una persona para poder salir adelante. Totalmente cuesta arriba. Ese endeudamiento comienza a afectarle ya no solo sus finanzas, sino su aspecto emocional. Comienza a tener una vida que ya no es digna. Comienza a tener problemas en su familia, en el seno familiar. Es el primer causa de divorcio de las personas. Después comienza ya a tener problemas, o sea, y sin mencionar los préstamos de gota a gota. Estamos hablando de los préstamos, tal vez 3, 4 acreedores. Pongamos Instacredit, la tarjeta y el préstamo de la casa. No sabemos preparar un presupuesto. Ahora, tenemos una realidad, ahí está la crisis. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, las personas hoy, sea persona física, ¿verdad? Porque hay pequeños concursos que son para empresas pequeñas que tienen 10 empleados, tal vez tienen 10 proveedores, y personas físicas que tal vez tienen un ingreso nada más y tienen 3, 4 deudores que los tienen ahogados. Entonces, las personas físicas tienen el derecho al salario, al trabajo y a una vida digna. Ahora, que por ignorancia no ha sabido cómo manejar esto, ahora tiene la ley que le va a ayudar a presentar soluciones, por ejemplo, a decir, mire, yo puedo pagar de acuerdo a mi salario para poder manejar, subsistir yo y mi familia, puedo pagar esto y en un plazo de 10 años. Entonces, hace una propuesta y el proceso, gracias a Dios, hoy lo tenemos con un juzgado especializado, con jueces especializados en San José, en la Torre Judicial, que tiene, competencia en todo el territorio nacional, al igual que el Tribunal Contencioso. Entonces, antes teníamos que todos los juzgados civiles del país podían conocer, entonces era un enredo porque nadie sabía cómo aplicar las leyes, porque eran un montón de leyes. Hoy tenemos una ley que es clara y nos da las directrices de la norma sustantiva y las directrices de la norma formal o procesal que nos dice cómo hacer. Y es una norma muy clara. Ahora, sí he visto que la ley, tal vez en lo que son los plazos, son plazos muy cortos, especialmente cuando se tratan empresas en crisis y empresas un poquito grandes, que los plazos son muy cortos para elaborar toda la documentación que piden. Pero bueno, eso ahí en el camino se podrá ir revisando para eventuales modificaciones de la ley, pero sí lo que importa, por lo menos de la finalidad de la ley, es que las personas tengan una solución a las crisis patrimoniales, ¿verdad? Que al final es lo que importa, una crisis patrimonial que ya le impide pagar. Ya, si no le paga a Instacredit, viene el banco. Si no viene el banco, viene entonces la persona dice, bueno, si yo pago la luz y pago, digamos, el diario, y pago esto, ya yo no puedo pagarle al banco. Claro. Entonces la persona va a entrar en un incumplimiento de pagos de estas obligaciones dinerarias. ¿Cuál es el problema si no entra con esta ley? Resulta que si un solo acreedor que no aguanta nada, ¿verdad?, presenta el monitoreo, el cobro judicial, le embarga todos los bienes, le embarga los salarios, entonces ya ahí lo frenó. Si es una empresa, ahí la mató porque no puede mover los dineros en efectivo, los flujos de dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, además estaría afectando a otros acreedores que también tienen derecho a cobrar. Y esta ley surge especialmente para este tipo de situaciones. Ya cuando viene
una crisis que usted dice, ya estoy en crisis, o que usted dice, mire, tengo una inminente crisis que va a entrar en 2 o 3 meses. Eso sí lo saben las empresas. Las personas físicas lo que hacen es tirar la pelotita hacia adelante, ahí voy, vea, va pagando, saca un préstamo para pagar la tarjeta, pero este otro préstamo ya se le hizo más grande. Es decir, no lo saben manejar a nivel... Licenciado, es una bola de nieve eso, va creciendo y creciendo en todo momento. Exactamente. Y no lo ven, digamos, nosotros tenemos todo un grupo de especialistas que son financieros, administradores de empresa, y lo que hacemos es revisar como una persona que entra a un hospital. Y una persona que entra a un hospital hay que hacerle todos los estudios para diagnosticar qué es lo que tiene y cuál es el mecanismo, esto le llamamos nosotros el plan remedial o el plan de salvamento, cuáles son las medidas que esta persona va a tener que tomar de aquí en adelante, ¿verdad? Ya sea rehabilitación, antibióticos, qué sé yo. Es toda una reorganización de su forma de vida en el manejo de las finanzas y las propuestas hacia los acreedores para salir adelante de la crisis. Entonces me parece que es una ley bien hecha, es una ley que ha sido realizada pues en el seno de la Corte, ¿verdad?, por especialistas, y tiene una ventaja que es clara. Digamos, dice que entre las finalidades que tiene es que las empresas puedan tener viabilidad. Es decir, si una empresa tiene posibilidades de salir adelante con una propuesta, entonces la ley le va a asegurar que pueda salir adelante. Y que licenciado Alfonso Jiménez Mesa es la persona que está dándonos la explicación en cuanto a la ley concursal, la protección de las empresas y personas en crisis patrimonial. Él está aquí hoy como especialista en Derecho Corporativo y Concursal y colaborador del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí hoy en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, dicho sea de paso. Licenciado, por ejemplo, por acá, mire, viera cómo tengo ya esto están lloviendo las preguntas, porque este es un tema que realmente en los últimos tiempos se han dado crisis financieras en algunas corporaciones muy grandes, en algunas entidades de ahorro y de captación de recursos, y la gente pues se preocupa. Dice por acá, por ejemplo, dice, buenos días, los felicito por este espacio, qué bueno, muy oportuno, aquí estamos desayunando y conversando en familia, somos la familia Mora, los escuchamos en Moravia. Dice, ¿nos pueden explicar, por favor, cuál es la diferencia entre esta ley que ustedes están hablando, ley concursal, y la quiebra? Ok. La quiebra era uno de los 4 procedimientos con el Código Procesal Civil anterior, que era la ley la ley 7130, y acordémonos que eran 4 procesos, 2 de liquidación y 2 preventivos. Ya se eliminaron los 4, ya no hay quiebra, ya no hay insolvencia, ni hay convenio preventivo, ni tampoco tenemos la administración por intervención judicial. Pero sí puede ser que la persona diga, mire, yo en realidad tengo una pequeña empresa, pero ya no va a salir adelante, tengo estos activos, y mi propuesta es que se liquiden y se le paguen los acreedores. Entonces se le presenta al juez, el juez designa un liquidador y se liquida. Digamos, en el caso de los pequeños concursos se liquidan en 3 meses, en el caso de las grandes empresas son 6 meses. Entonces sería un proceso de liquidación. Y ahí, pues lógicamente, si es una empresa, la empresa se va a extinguir. Ahora, si mi propuesta es que yo sigo operando la empresa, hay que indicarlo en la solicitud, ¿verdad?, para continuar administrando los bienes. Entonces yo tengo una propuesta de pago, ya sea que me rebajen lo que llamamos nosotros una quita, me rebajen un porcentaje de lo que debo a un plazo de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, en estas propuestas se entiende que yo sigo trabajando. Entonces son propuestas de convenios para seguir operando. Entonces la empresa no se extingue. Licenciado, aquí veo que el papel del juez en este proceso es fundamental, porque el proceso se inicia por una solicitud voluntaria del deudor o por parte de un acreedor ante el juzgado competente. Y el juez administra el procedimiento, aprueba medidas cautelares, designa al administrador concursal y valida los acuerdos. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Así es, don Edgar. Digamos, igualmente, cuando una empresa ve que pueden venir ya todos los cobros, puede pedir una medida cautelar
La medida cautelar le dice a todos los procesos, absténganse de ejecutar en la corte, es decir, presentar cobros judiciales, y absténganse de ejecutar a nivel privado, porque los fideicomisos se ejecutan extrajudicialmente, privadamente, como las garantías mobiliarias, son súper rápidos. Entonces una medida cautelar tiene que venir a suspender todo eso. Y después, dentro del mes, venimos presentando la solicitud del deudor, porque puede ser que se presente también una demanda de un acreedor al deudor, que eso sería diferente, ¿verdad? Pero es presentado por la solicitud del deudor o lo solicita un acreedor con una demanda. El señor, el licenciado Antonio Barzuna, que nos escucha, él es uno de los inversionistas afectados con el asunto de Cope Servidores, le dice por acá, lo felicito, licenciado, excelente exposición, excelente el programa, felicito al Colegio de Abogados. Somos miles los inversionistas que estamos en este proceso concursal con la pesadilla de Cope Servidores. Dice, claro, siempre genera mucho estrés esto. Saludos a todos los costarricenses ahorrantes que han confiado en el sistema y el sistema les ha fallado. Una de las consultas que tiene don Antonio Barzuna Thompson dice que ¿por qué se le toma tan poco o cero participación a la hora de que el administrador concursal nombrado por el juez decide en algún momento liquidar algunos bienes para pagarle a los acreedores y a los ahorrantes? No se le toma en cuenta a quienes pusieron su dinero ahí, sino que es él el que decide, y muchas veces a la hora de liquidar esto, pues obviamente reciben cada día menos dinero. Es una consulta que tiene el licenciado Antonio Barzuna. Ok. Cuando son, en estos casos hay que tomar en cuenta que es diferente, porque acordémonos que la ley concursal va dirigida a los deudores privados. Ahora, tenemos entes públicos que son regulados, por ejemplo la SUGESE, que es la Superintendencia de Seguros, está SUTEN de Pensiones, está SUGEF, está SUGEVAL, todas también tienen un órgano superior que se llama el CONACYT. Ellas usualmente pueden hacer una intervención administrativa, pero también cuando tengan ya un acuerdo firme, pasa con lo que solicitan ellos, si es, digamos, continuar o administrando, o si es que hay que liquidar. Entonces, usualmente eso pasa por solicitud de acuerdo firme. Creo que es el CONACYT el que lo determina y lo manda a la Corte. Ahora, dentro de los acreedores también hay que entender que es muy diferente a las sucesiones. En las sucesiones tenemos, cuando no hay testamento, por ejemplo, tenemos en un primer orden que lo que son padre, esposa, cónyuge o conviviente de hijos. Si ya está este primer orden, se quedó ahí. En los procesos concursales no, tenemos diferentes órdenes. Entonces, en primer orden tenemos, los acreedores son de la masa, que son gastos del proceso, y concursales, que son 4. Tenemos privilegios especiales, que son los que tienen garantía sobre un bien. ¿Cuáles son? Hipotecas, fideicomisos, prendas. Pasamos después a un segundo orden, pero tienen prioridad los de arriba, ¿verdad? Estos que tienen, digamos, están garantizados con un bien, como la garantía mobiliaria. De segundo orden tenemos los alimentarios, los laborales, que tienen que pagarle de manera inmediata, o los que tienen algún seguro médico, o por ejemplo con una ley especial con la caja. Después vienen en tercer orden los acreedores comunes, que son todos los que tienen inversiones, los proveedores que tienen una factura de servicios o profesionales, y en este es donde están la mayoría de todos los costarricenses. Correcto. Entonces, vea que por encima tenemos otros que también, inclusive los bienes gananciales. Entonces, por eso es que tal vez dice que por qué se les van pagando a otros, y es que tenemos varios órdenes. Y de último tenemos unos subordinados, que son créditos que están supeditados a que se les paguen siempre que se le pague a los comunes. Eso sería como el cuarto orden, ¿verdad? Eso es el si queda algo, ¿verdad? En el caso de ser liquidación. Porque en caso de ir haciendo un negocio en marcha, ahí se les va pagando a todos. Eso es lo óptimo. Que una empresa siga continuando, administrando y vaya pagando. Eso sería lo óptimo, y dejarlo que respire, ¿verdad? Sí, porque en la medida que, como bien lo explicaba usted ahora, licenciado, en la medida que lo que se pide es el cierre de una vez, o se ponga todo al cobro y se paraliza todo,
se embargan las cuentas y entonces se complica toda la operación. Quiero enviarle un saludo al doctor Luis Paulino Vargas Solís, economista, que está en sintonía. Igualmente para Jonathan, un saludo allá en Alajuela, que está en sintonía. Viene por acá otro saludo por acá que le están diciendo del despacho Solís y Solís, que nunca nos fallan, siempre están pegaditos con la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Dice: felicito al colega por su brillante exposición. Es un tema muy actual. El colegio hace bien en proyectarse a la ciudadanía con este tipo de temas. ¿Ok? El colega suyo, el licenciado Marco Badilla Chavarría, dice en sintonía desde Heredia: ¿qué tema más importante? Felicito al Colegio de Abogados y Abogadas por permitirnos aprender con un expositor tan calificado. Muy atento al programa como siempre. Buen miércoles para los amigos de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas y para los oyentes de Horizontes. Gracias. Luciana, dice Luciana por acá, dice, con programas como este tipo, de este tipo, se cumple con la misión de la formación financiera, formación que, como bien lo decía su expositor ahora, no nos dan ni en el kinder, ni en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Aprendemos a base de prueba y error. Qué lamentable, por eso hay tanta tragedia en las familias costarricenses. Ok, licenciado, ya que le tomé la palabra, ¿qué le parece? Si me permite ir un momentito, nos dice el compañero Rolando que hay que ir a la cabina central. Vamos a la cabina central y retornamos con el licenciado Alonso Jiménez Mesa, especialista en Derecho Corporativo y Concursal y colaborador del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya retornamos. En breve regresamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Retornamos, hoy estamos en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Son muchos los comentarios que tenemos por acá. Esto es un drama humano, realmente. Estaba hablando ahora con el licenciado fuera de micrófonos y realmente es muy doloroso. La ley concursal, la protección de las empresas y personas en crisis patrimonial, ese es el tema de hoy. Más que asuntos económicos, aquí también hay, detrás de cada una de las situaciones, hay un drama. Por ejemplo, nos dice una persona por acá, voy a tratar de resumirlo porque son muchos los mensajes que hay. Dice por acá una persona, para usted, licenciado Jiménez Mesa, dice, ¿en qué estado quedan los ahorros de muchas de las asociaciones solidaristas de quienes hemos invertido la parte patronal y la parte de nuestros trabajadores? Soy ingeniero de profesión, por lo tanto, no necesariamente dominaba los temas de economía. Nos fuimos a pura recomendación por una cooperativa que pagaba muy buenos dividendos, pero lamentablemente tuvimos pérdidas millonarias, y esta es la misma situación de muchas asociaciones solidaristas que se tiende a minimizar cuando se dice son tantos, pero no se dice que en cada uno de esas asociaciones solidaristas hay miles y miles de trabajadores y sus familias afectados. ¿Hay algún tipo de protección, licenciado? La pregunta creo que es válida. Adelante. Bueno, la protección es que parte de la finalidad de la ley dice son 4 aspectos. Asegurar la viabilidad de la empresa. Digamos, si uno presenta una empresa es para que esta empresa se mantenga viva, y si mientras está viva está la posibilidad de pagarle a los acreedores. Si se va a la liquidación, agarran los más grandes, ¿verdad? Entonces uno trata, y así lo dice la ley, asegurar la viabilidad de las empresas. Segundo, preservar hasta donde sea posible
la unidad del patrimonio del concursado, es decir, que se mantenga, porque si viene un acreedor con un cobro judicial, va a desmembrar el patrimonio, ¿verdad? Le va a quitar un activo, le va a embargar las cuentas, entonces hay que tratar de mantenerlo unido. ¿Para qué? Para el tercero que dice organizar el pago de las deudas del concursado, ¿verdad? Aquí también, dentro de las deudas, dice respetar los principios de igualdad entre el trato de los acreedores. ¿Por qué? Porque hay diferentes jerarquías y la igualdad es entre dos, digamos, en primer orden hay igualdad entre ellos, en el segundo orden hay una igualdad entre ellos, pero no tenemos una igualdad entre el primero y el segundo porque son diferentes categorías. Entonces, todo esto nos va a ayudar a tratar de equilibrar la empresa en el contexto de la economía y las finanzas del país, porque no solo es ayudarle a la empresa, sino ayudarle a los acreedores que también están involucrados en esto. De alguna manera vemos que una empresa, si fuera una empresa, tiene un interés público y social, porque una empresa no está sola, está la caja, está Hacienda, está el municipio, están los bancos, que usualmente son los que tratan de jalar más fuerte, están todos los proveedores de servicios, ¿verdad? De cable, servicios, todos estos acreedores comunes. Entonces es un montón de partes involucradas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como costarricenses no hemos aprendido a trabajar en conjunto. Somos muy individualistas. Es decir, por menos con la ayuda de Monken, cuando se incorporó la cooperativa, se nos trató de ayudar, pero no se nos ha enseñado tampoco desde la escuela algo que los americanos usan, que se llama el cooperative learning, se llama aprendizaje cooperativo. Y eso lo ve uno con los abogados. Un abogado va dispuesto a ganar el juicio para él. Bueno, la teoría harvariana es ganar, que ganen todos. Y eso es el pensamiento de esta ley. Todos van a ganar, no solo uno, ¿verdad? Entonces es un equilibrio armónico. Tratar de que así como se van a beneficiar los acreedores, vamos a beneficiar a la empresa, darle un respiro para que ella pueda levantarse y así ir garantizando que se van a pagar. Pero nadie se me va a disparar a jalar todo para él, no. Esto va a ser equilibrado, coordinado, ¿verdad? Para todos. Entonces, es algo en lo que también toca ya la educación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tampoco se nos ha enseñado a tener ese pensamiento. Entonces, por eso le digo que esta ley de alguna manera viene a incorporar en nuestra sociedad todo un aprendizaje con respecto a tener a esa dimensión país, un aprendizaje en las finanzas, un aprendizaje en la contabilidad, aspectos económicos que son muy importantes, que nunca se nos han enseñado. Aquí en Costa Rica, después de la Constitución de 1949, se creó un Estado completamente socialista. Y todo era, papá Estado, pague. No, ahora a nosotros nos corresponde empezar a aprender todo lo que es este aspecto del presupuesto, la contabilidad, las finanzas domésticas, ¿verdad? Y tener un pensamiento más allá de mi individualidad, que es un pensamiento país. Pero esto, por eso le digo, esto es del 2021, y todo esto viene a cambiar un poco la forma de pensar del costarricense, ¿verdad? De Lara y Asociados le felicitan a usted por su exposición. Igualmente tengo otra consulta por acá, dice Germania: buenos días, los felicito por el programa. Es muy clara la exposición que hace el licenciado. Tengo una consulta. ¿Por qué es que, no sé si solo en Costa Rica, lo pone entre paréntesis, por qué es que los responsables de diferentes descalabros financieros, llámese Coperservidores, llámese Aldesa, llámese Decifin o cualquier otro, como pudo haber sido en el pasado Sotela y compañía, dice, todos quedan con buenos fondos, los vemos con viajes paradisíacos en Mónaco, en España, a través de las redes sociales, y no se les toca su patrimonio. ¿Qué tipo de responsabilidad penal o civil se les puede aplicar a estas personas? Porque duele saber que muchos se han quitado la vida mientras ellos siguen disfrutando de lo que fue una administración fracasada. Bueno, también la ley concursal vino a modificar, digamos, el Código Penal. Viene a traer lo que es la responsabilidad de los socios ilimitadamente responsables, ¿verdad? También viene hacia los administradores, a los socios. ¿A ellos se les embargan los bienes también, licenciado? Pregunto. No,
porque es que el embargo es un proceso que de alguna manera es como más contencioso. Estos son procesos que no son tan contenciosos, son permitir que vean qué interesante, cuando una empresa, digamos, entra, o una persona física, vamos a hacerlo con una persona física, porque ya ahora se equiparó. Una persona física viene, presenta el proceso, y le estaban deduciendo de su salario automáticamente los pagos de un préstamo, o le presentaron un cobro judicial. Viene el proceso concursal y estas cláusulas de que me rebajan de mi salario automáticamente se dejan sin efecto. También el hecho de que me hayan presentado un cobro judicial, ese proceso se suspende. Entonces viene a darle posibilidad a la persona física para que eventualmente comience a levantarse. También ya no se devengan intereses, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces hay un montón de cláusulas que lo que hacen es tratar de empezar a oxigenar a la persona, pero esta persona ya va a ser asesorado por un interventor. Tal vez en Costa Rica nos falta un poquito más de acercamiento entre el interventor, el administrador y el deudor para que haya una correcta administración, pero está diseñado para eso. Entonces, la persona va a empezar a modificar sus conductas, en especial, y ahora sí, el dinero ingresa al despacho, el despacho paga todo y también le genera de a él. Entonces viene ya una persona está siendo, digamos, llevada, conducida, asesorada a cómo tiene que hacer las cosas. Entonces ya lo estructuran de alguna manera. Y además un abogado le ayudó a presentar un proceso. Entonces ya la persona va a empezar a aprender cosas que antes no aprendía, que antes no sabía. Yo creo que en esta vida todo es aprender y desaprender para volver a aprender de nuevo, ¿verdad? Entonces, pero está diseñado para que las personas que tienen los conflictos puedan, y claro, las experiencias que hemos tenido en este país han sido de que las empresas, con las leyes pasadas, ¿verdad?, vengan a procesos donde sí hay asuntos penales involucrados, ¿verdad? De hecho hay asuntos penales en todos los procesos, porque antes, cuando usted iniciaba un proceso de quiebra, de oficio se iniciaba una investigación criminal. Y eso eso es como que alguien venga, yo tengo una crisis financiera porque soy empleado, digamos, del Ministerio de Educación, y presento un proceso, y que venga el Ministerio Público y me abra un proceso penal. Y antes, con la quiebra, me ordenaban el arresto, eso se eliminó. ¿Verdad? O sea, eran resabios de un esquema inquisitorio. Traíamos la Inquisición española. Entonces ya ahora cambió, ahora es ayudar a las personas, ¿verdad? Claro, a las personas y a los acreedores, porque los acreedores se apersonan al proceso y ellos intervienen y son parte del proceso, ¿verdad? Y ahí el juez que trata de vigilar que todo la finalidad de la ley se cumpla, ¿verdad? Y también se le va dando este acompañamiento al deudor respecto al proceso, y ya él va aprendiendo de que su salario no es de él. Es decir, que yo tengo un salario, tengo un ingreso, tengo un flujo de efectivo en la cuenta y puedo ir a tomar licor, puedo ir a hacer un viaje. No. Hay una responsabilidad financiera y social con eso, no solo para su casa, sino con respecto a los acreedores. Entonces, por eso crea una conciencia en la persona en manejar su vida, sus finanzas, su matrimonio, porque también los problemas, la mujer usualmente es la que se destina más hacia el hogar y la parte doméstica, aunque hoy las mujeres trabajan también, pero la mujer es más dada a hacer los presupuestos, el hombre en esta parte no. Entonces cuando la mujer le dice, mira, ¿cómo vamos a pagar la luz?, el hombre se enoja y se va y trata de huir, no enfrenta el problema. Por eso le digo, todo esto es parte de educación, esto es parte de enseñanza, y es algo en lo que todos tenemos que ir incorporándonos poco a poco, porque va a transformar completamente nuestra forma de pensar, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así lo dicen del despacho Jiménez y Jiménez, que felicitan al Colegio de Abogados por este tipo de programas. Dice del despacho Jiménez y Jiménez, tal y como lo expresa nuestro colega, el licenciado Jiménez Mesa, lo que falta es difusión que se está logrando a través de este programa. La ley concursal, la protección de las empresas y las personas en crisis patrimonial debe de dársele más difusión.
las personas siguen hablando de leyes que ya fueron derogadas o leyes obsoletas, y ahí es donde viene la confusión. Se habla de que el sistema judicial le falla a los deudores, pero es porque no se tiene la información completa. Informemos adecuadamente o asesorémonos adecuadamente. Sigan adelante, los felicitamos, ¿ok? Otro por acá dice: excelente tema sobre la ley concursal y un gran expositor con vasto conocimiento. Saludos al licenciado de parte de un exalumno, firma el licenciado José Valladares. Viene otro por acá, dice Norma: buenos días, es bastante complejo esta situación. Lo que sí es cierto es parte de lo que ustedes dijeron ahora. Detrás de cada quiebra hay un drama humano. Hay personas que perdieron todos sus ahorros. Mientras, bueno, es que ven, se vuelve a repetir. Dice, mientras algunos en redes sociales ponen viajes fabulosos, grandes fiestas y se dedican a jugar golf, otros murieron en condiciones muy difíciles por la mala administración, o con dolo o sin dolo, no sé. Pero lo que sí es cierto es que nunca pagarán las consecuencias, se dedican a jugar golf, mientras otros están en el césped, pero por debajo. Ópale, muy duro esto. Dice, buenos días, estimados, mi familia y yo somos afectados de COPE Servidores, actualmente afectada por la labor del resolutor, quien nos tiene ayunos, lo que usted decía, licenciado, mejorar la comunicación, ayunos de información detallada de cómo se han tomado decisiones con respecto a nuestros dineros. En apariencia, el resolutor adelantó la prelación, ahora se nos va a explicar para todos los oyentes qué es prelación, adelantó la prelación en el actual proceso y pagó a proveedores quienes están en el orden posterior a los acreedores, que somos nosotros los ahorrantes. ¿Qué consecuencias legales puede enfrentar el resolutor en este caso de que haya adelantado la prelación y pagado estos dineros a los acreedores antes que a los ahorrantes? ¿Quiénes en esta instancia estamos primero? Esa es la pregunta que nos hace una persona que nos escribe del teléfono 3718. Licenciado, lo escuchamos con atención. Los proveedores también son acreedores quirografarios. Quirografarios es porque, digamos, su derecho consta en un documento, puede ser una factura, usualmente, ¿verdad? Facturas digitales, entonces ya tienen un derecho a cobro, pero también los inversionistas tienen un documento respaldo de sus acreencias, ¿verdad? Entonces habrá que ver la letra de la inversión, ¿verdad? De cómo es que eventualmente se puede cobrar eso, pero a mi parecer están dentro del mismo orden, ¿verdad? Entonces tienen que ser considerados. Ahora, cuando es una persona física o una empresa pequeña o una empresa grande, hacen propuestas diferenciadas, por ejemplo, porque ahora se toma el voto capital, ¿verdad? El voto ya no es solo, ¿cuántas personas están aquí? Vamos a contar el voto personal. No es un voto capital, digamos que se toma el voto en un porcentaje de toda la deuda. Entonces es un poquillo complicado, pero lo importante es que tienen que estar, se pueden hacer propuestas. Pues yo hago una propuesta para pagarle a los bancos, a las entidades financieras, otra propuesta para los proveedores, e inclusive puedo ir al colegio de abogados y decirles, mire, yo tengo una propuesta para solo los proveedores o los inversionistas. Entonces se va ante el colegio de abogados y se hace un acuerdo extrajudicial. Esa es una de las ventajas que tenemos hoy, de acuerdo al artículo 70 de la ley, porque antes no permitía esto. Entonces hoy permite acuerdos extrajudiciales que pueden ser ante los centros de conciliación y arbitraje, y lo que allí se adopte tiene el carácter de cosa juzgada material, es decir, como que se hubiera dictado una sentencia en juicio final. Aquí quiero recordarle a los oyentes de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que el Colegio de Abogados dispone de lo que hemos hablado en otros programas del CAM. Esas son las siglas del Centro de Arbitraje y Mediación. Si una persona necesita la asesoría por parte del Centro de Arbitraje y Mediación, podría entrar en contacto con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pedir que lo trasladen con el CAM para ver cuál es su situación y cuáles podrían ser los costos de una asesoría. Siempre es mejor buscar una mediación y un arbitraje
el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está para servirles y los procesos pueden ser más cortos. Dice por acá Edgar, el tocayo mío desde Pérez Celedón, los felicito por el programa, toda una cátedra, realmente ojalá que hagan más programas como estos o que nos den una segunda parte, el tiempo no nos va a alcanzar. Dice, ¿es necesario contar con un abogado? Pregunta Edgar de una vez en la parte final, que si es necesario contar con un abogado para iniciar el proceso. Sí, porque, digamos, la solicitud que establece el artículo 13, Edgar, es un poquito, digamos, si fuera una persona física, sí tiene ciertos requerimientos de, por ejemplo, un inventario, tiene una descripción, el avalúo, el valor, tiene que dar un detalle de todos los acreedores y tiene que dar ciertos requisitos. Y si alguien no lo sabe, digamos, lo presenta, pero siempre se le va a decir que haya un asesor jurídico, ¿verdad? Que presente las cosas, porque el juez también después le va a dar una prevención de 5 días, que es la misma que nos da en el Código Procesal Civil. Miren, le hace falta esto y esto y esto. Y ahora la ley es tan flexible que inclusive si la persona todavía no ha cumplido, el juez le puede dar una segunda oportunidad de darle otros 5 días y decirle, mire, todavía le faltó corregir esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se abre la posibilidad de que la persona pueda tener esa reparación al daño que está teniendo financiero, ¿verdad? El licenciado Calvo lo felicita a usted por la exposición y al colegio, y también dice que bueno, es un comentario lo que él hace, usted se puede referir a él. Dice, recordemos que ha aumentado el uso de esta ley en tiempos recientes, especialmente por la crisis económica post-pandemia, donde muchas actividades económicas fueron afectadas y muchas personas no pudieron cumplir con sus pagos. ¿Es correcto esto, licenciado? Así es. La pandemia trajo, digamos, las empresas que supieron reinventarse quedaron. Otras empresas fueron borradas, ¿verdad? Y lo peor de todo es que tal vez una persona hizo un prestamito, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, para una bucetita, transportar los turistas. Uh-huh. Como no había el ingreso, los turistas no pudo pagar la bucetita y se la quitaron. Entonces, es doloroso ver, y hay personas que se reinventaron en medio de la crisis, ¿verdad? Por eso también la manera, es que toca aspectos mucho de la psique humana, ¿verdad? De cómo nosotros enfrentamos las cosas, pero lo primero es buscar un asesor. Nosotros a veces, y eso es parte de un poco de humildad, que nosotros no tenemos la capacidad de reconocer que cuando tenemos un problema vamos con el especialista. Si es un médico, si es un abogado, ahora un abogado que conozca sobre el tema y lo asesore, ¿verdad? Entonces o un contador o un financiero. Entonces tenemos que ser humildes en reconocer que nosotros no todos lo sabemos y que necesitamos ayuda. Eso es algo muy importante. Entonces cuando ya necesitamos ayuda, ahí es donde viene la ayuda y podemos negociar, decir, mire, yo en este momento no tengo plata, puedo pagarlo así, 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 y ahí es donde se nos ayuda a empezar a salir adelante de una manera profesional. La señora Patricia Valenzuela lo felicita desde Heredia y le dice al licenciado Jiménez Mesa que nos comente si existen experiencias exitosas bajo esta ley, que si hay empresas que han logrado salvarse mediante acuerdos. Tengo entendido que hay un Picofruit, es una empresa que ha logrado salir. Hay otras también, pero en este momento no recuerdo. Lo que sí veo más son personas físicas también, que han venido montones. O sea, vieras cómo han venido las personas físicas ahogadas. Entonces se les ha tratado de ayudar y ellas han venido ahora a tener un respiro, ¿verdad? Pero han tenido, imagínense, con toda la razón, digamos, su esposa con todo el derecho y con toda la razón, porque acuérdense que la esposa jala primero hacia la casa, los hijos, y el hombre tal vez es el principal proveedor y tal vez a veces podría ser un poco irresponsable en gastar los dineros en otras cosas. Entonces, esto ha venido a traer problemas hacia lo doméstico, hacia la familia. Entonces, claro, ha tenido que enseñarles a ellos ya no solo aspectos de derechos, sino a cómo comunicarse, cómo llevarse, a entrenarlos, a educarlos. Eso es una labor que le correspondía al Estado, pero el Estado falló porque se fue por otros lados. Hoy, el Colegio de Abogados con el CAM le está dando respuesta para que las personas también acudan ahí y resuelvan los problemas también ahí, ¿verdad? De manera de arreglos.
Una reflexión final que nos envía siempre un colaborador de apellido Benavides, dice: la ley concursal representa una oportunidad para rescatar el esfuerzo de años de trabajo tanto en lo empresarial como en lo personal. Es un mecanismo de justicia económica que equilibra intereses, brinda una segunda oportunidad y promueve la recuperación antes que la sanción. Su correcta aplicación no solo puede evitar quiebras innecesarias, sino también salvar empleos, proteger familias y dinamizar la economía nacional. Es urgente que más ciudadanos y empresarios conozcan este recurso y lo utilicen con responsabilidad. Gracias a Benavides, que siempre nos manda una reflexión final. Licenciado Alfonso Jiménez Mesa, especialista en Derecho Corporativo y Concursal y colaborador del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes las gracias, Edgar, y a todos los radioescuchas por estar pendientes en la sintonía del, creo que es el 93.6, ¿verdad? 96.3, Radio Centro. El 96.3, al revés, sí. No se preocupe, licenciado. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gusto y por lo menos le hemos dado una pincelada, y así, de esta manera, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica contribuye a llevar información a toda la ciudadanía. Gracias, licenciado. A ustedes las gracias, Edgar. A ustedes, amigos y amigas, este programa lo pueden descargar ustedes desde las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y el miércoles de la próxima semana, de 7:20 a 8:20, aquí en 96.3, regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Horizontes, donde tu voz se escucha.